Debilitamiento de las potestades del Estado, debilitamiento del financiamiento del Estado, libertinaje educacional. En este video profundizaré los tres grandes defectos que a mi juicio tiene el texto constitucional que plebiscitaremos el 17 de diciembre. Obviamente existen más dificultades que las que acabo de mencionar y existen también otras cuya importancia se ha exagerado por razones retóricas. No, pero estas tres que mencioné, a mi juicio, son suficientes para justificar un voto en contra. ¿Cuáles son estas? Las repito: debilitamiento de las potestades del Estado, debilitamiento del financiamiento del Estado, libertinaje educacional. Sin más preámbulo, voy a explicar el detalle de cada uno de estos dificultades, ¿no? Vamos primero con debilitamiento de las potestades del Estado. Acá hay que analizar dos numerales del artículo 16. El artículo 16 del texto constitucional que plebiscitaremos en diciembre es el más importante de los artículos, contiene una serie de normas, una serie de numerales. A ver, el numeral octavo es el famoso numeral del narcotráfico. No sé si han escuchado de cómo con la Constitución ya no vamos a poder perseguir el narcotráfico de manera eficiente. ¿Por qué? Porque en esta constitución se habla de que la conducta penada tiene que estar precisa y expresamente descrita en la ley. Hoy día solo dice que tiene que estar expresamente descrita en la ley. Estamos hablando de la ley penal, estamos hablando de ir a la cárcel. El derecho penal requiere regulación muy específica y detallada. Entonces, por ejemplo, si tú ves el Código Penal, las conductas están muy detalladas. Por ejemplo, no puedes matar, robo con intimidación, robo con sorpresa, incluso los delitos sexuales están muy cuidadosamente tipificados y de hecho recientemente se han tenido que hacer reformas para incluir nuevos tipos de abusos sexuales, porque dado que estamos hablando de mandar a alguien a la cárcel, eso tiene que estar eh, expresamente en la ley, no puede ser un deber genérico, ¿no? Entonces, tiene que ser un deber que está expresamente establecido en la ley. ¿Cuál es el problema? El problema es que el republicano se fue al otro extremo y en vez de poner solo expresamente, puso precisa y expresamente. ¿Y por qué? Primero veamos por qué pusieron precisa y expresamente. La verdadera razón que lo pusieron es para dificultar la persecución penal de los delitos económicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una colusión, qué sé yo. Entonces, el empresariado se ha quejado de que la persecución penal de los delitos económicos puede existir la posibilidad de que hayan grises, de conductas que no quedan claros si son o no sancionadas con cárcel. A ver, yo al menos considero que este reclamo de los empresarios no es completamente poco razonable. Tiene un argumento que merece cierta consideración, ¿no? Porque si tú estás, obviamente hay conductas que están al filo de la ley siempre, pero tú tenés que tener cierta claridad de qué se permite y qué no. ¿No? Porque aunque tú dices como, pero es que entonces todos se tienen que comportar éticamente, ya, pero ¿qué pasa si pero que si tú no tienes la regulación bien detallada? Lo que va a pasar es que los que se comportan éticamente van a perder territorio con aquellos empresarios que no se comporten éticamente. Entonces, yo entiendo la queja del empresariado de que esto tiene que estar cuidadosamente regulado, pero a mi juicio acá la solución es hacer una buena legislación de derecho de penalizar los delitos económicos adecuadamente para que en ciertos casos tengan cárcel y en ciertos casos no, porque evitar esto por vía constitucional tiene efectos colaterales. Y acá el efecto colateral de esta norma es dificultar la persecución del narcotráfico. ¿Por qué? Porque la ley no regula todas las drogas que son consideradas ilegales, porque aparecen nuevas drogas a cada rato, entonces tú necesitas más premura, entonces lo que tú regulas expresamente es que cierto tipo de estupefaciente o qué sé yo va a ser ilegal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con el fentanilo? Ponte tú. Y el fentanilo, obviamente hace 10 años atrás no existía el fentanilo. Entonces resulta que llega el fentanilo y uno quiere rápidamente actualizar el listado de drogas ilegales, no quiere tener que hacer todo un hueveo en el Congreso para hacer que esa droga en particular sea ilegal.
Entonces, esta norma, la verdad, es francamente bien mala. Ahora, algunos han argumentado que de igual modo se podrían ir agregando drogas nuevas al listado de drogas prohibidas sin necesidad de que eso pase por el Congreso. Lo cual porque ellos argumentan qué tipo de qué juez va a decir como no, weón, tú estás ahí, el fentanilo no estaba expresamente regulado por ley, entonces solamente por el procedimiento de la ley 20.000, entonces ya quedaste libre por vender fentanilo. Dicen, ¿qué juez va a hacer eso? Bueno, no sé. Pero el tema es que al menos los abogados de los narcotraficantes la tarea se les simplifica bastante con esta norma. Esta norma no quedó bien hecha. Es una norma mal hecha muy amplia y lo que pasa es que, y esto es un patrón común en esta constitución, republicanos quiere proteger a un grupo en particular y para no proteger expresamente a ese grupo en particular genera una protección genérica que genera otra serie de dificultades. Sería mejor que hubiesen sido derechamente más honestos y hubiesen dicho los delitos económicos no serán sancionados con cárcel a menos de que la conducta esté precisa y expresamente en ley. Eso era mejor pero no quisieron hacer eso porque si no iban a quedar como que estaban defendiendo a los empresarios, entonces simplemente lo hicieron de manera genérica y de carambola, otros empresarios también quedaron protegidos, nada menos, nada más que los narcotraficantes. Así que este es la madre del cordero de este asunto del narcotráfico. Y hablemos de otra norma mala, las que hablemos de las sanciones administrativas, que estas conductas tienen que estar determinadas en su núcleo esencial por ley. Es decir, no puede venir una ordenanza municipal a prohibir cosas. Esto también es problemático, porque le quita potestades a las municipalidades para decretar cosas para decretar sanciones, porque ahí los vecinos de cada comuna pueden tener necesidades distintas a otros vecinos, que incluso ciertos barrios pueden tener cierta protección respecto a otros barrios, y esta ley limita considerablemente lo que pueden hacer los alcaldes. Nuevamente tenemos acá el mismo fenómeno. ¿Qué es lo que quiere hacer Republicano? Republicano lo que quiere evitar es que, por ejemplo, entidades como el CERNAC agarren papa y empiecen a regular cosas, sin que eso pase por una ley. Entonces lo que quieren es limitar la administración del Estado, pero nuevamente genera un efecto colateral y ahora resulta que las municipalidades van a estar atadas de mano para poder establecer ordenanzas municipales a favor de sus vecinos. Entonces acá la verdad, esta regulación es muy, muy mala. Esa es la verdad. Acá estamos ante una regulación bastante defectuosa. Ahora, el argumento de la gente que vota a favor es que ya, pero que el juez en el fondo no va a aplicar. Entonces, el argumento que están diciendo es esto es tan malo que en realidad los jueces se van a hacer los Larry y no lo van a aplicar. Es decir, los jueces no van a decir, no van a dejar libre al narcotraficante por vender fentanilo, los jueces no van a castigar a los alcaldes que hagan ordenanzas municipales, pero bueno, entonces ese no es un muy buen argumento. El argumento pero ese es el argumento. Pueden ustedes ver en los argumentos de Twitter y al final del día el argumento es ese. Tú tranquilo, los jueces no van a aplicar. Esto es tan malo que los jueces no lo van a aplicar en la práctica. Así que esa es la realidad respecto al debilitamiento de las potestades del Estado. Ahora hablemos al debilitamiento del financiamiento del Estado y acá estamos con las famosas contribuciones. ¿Saben qué? En verdad lo de las contribuciones no es tan malo, no da para el top 3, top 3, pero hay otra norma que es absolutamente espantosa, que de hecho creo que puede ser la peor norma de toda esta constitución, pero partamos con lo de las contribuciones. Partamos con la exención a las contribuciones de la primera vivienda. Artículo 1629C, artículo 16 de la Constitución, ¿para qué te traje? A ver, primero, esta exención de las contribuciones de la primera vivienda, existe una transitoria 14ª, entonces va a ser transitoria. No es que el 2024 está todos los municipios desfinanciados, no. El 2026 tú vas a pagar el 80% en contribuciones. El 2027 el 60%, el 2028 el 40% y así hasta llegar a cero. Pero resulta que esta norma es mala, es muy mala por razones que ya hemos profundizado, ¿no? Porque en el fondo las contribuciones son fáciles de recaudar, son fáciles de fiscalizar su pago y son altamente progresivas. Es decir, tienden a pagarle a los más ricos y tienden a ir en beneficio de los más pobres. Pero
y en esto hay un punto de la gente de la favor, la regulación actual que tenemos en las contribuciones tiene un defecto, una injusticia, que es la siguiente, que es el tema de los adultos mayores. Entonces, ¿cuál es el problema de este impuesto de las contribuciones? Que obviamente yo digo que es un buen impuesto, pero no es perfecto. El problema es el siguiente. El problema es que una pareja, un matrimonio, qué sé yo, se compra una casa en un barrio. Y resulta que después, cuando son adultos mayores, sus ingresos naturalmente disminuyen. ¿Y qué pasa después cuando la casa que ellos compraron hace 30 años se valoriza? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que ya las contribuciones les empiezan a subir, porque las contribuciones se hacen acuerdo al avalúo fiscal. Entonces, puede que ellos hayan comprado en una casa en un barrio más o menos, y resulta que ese barrio se empieza a valorizar, los ingresos empiezan a bajar, entonces ahora resulta que las contribuciones les empiezan a ser muy costosas, ¿no? Entonces, ante eso, bueno, la solución es que vendan la casa y se vayan a un barrio más barato, ¿no? Pero obviamente que paja si vivido 30 años, 40 años en un mismo barrio, weón, que te tengáis de ir del barrio a los 75 años porque no podéis pagar las contribuciones. Entonces, quiero dejar en claro que me parece que hay argumentos razonables para decir que esto de las contribuciones hay que hacerle una manito de gato. Pero claramente, esta exención general es una muy mala idea. Ahora, porque acá a mí me interesa la honestidad intelectual, existe una exención copulativa. ¿Qué significa copulativa? Es que tienen que ser ambos requisitos a la vez, que es una contraexención en verdad. Porque nadie pagará contribuciones por su primera vivienda, a menos que su vivienda tenga un alto avalúo fiscal y esa persona tenga altos ingresos. Alto avalúo fiscal y altos ingresos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, una persona que tiene una casa que cuesta 500 millones de pesos y gana 4 millones de pesos al mes, esa persona va a tener que pagar contribuciones porque simultáneamente su casa vale harto y simultáneamente tiene altos ingresos. Entonces si una persona vive en una casa que vale, no sé, 250 millones de pesos, pero tiene bajo ingreso, esa persona no va a tener que pagar contribuciones. ¿Cuál es el tema acá? El tema es que no queda claro dónde está el límite. No queda claro dónde está el límite, pero si tenemos un alto valor fiscal relativamente bajo, es decir, no sé, de 70 millones para arriba tienen que pagar contribuciones y altos ingresos no tan altos, por ejemplo, no sé, aquellos que ganen más de 2 millones de pesos al mes y que vivan en vivienda de más de 70 millones de pesos de avalúo fiscal van a tener que pagar contribuciones. En ese caso, entonces se matizaría lo problemático de esta norma. Entonces, por eso para mí esta norma es problemática, es mala, pero no la considero una norma desastrosa. ¿Por qué? Porque la excepción, porque esta norma lo que hace es eh, quitarle la obligación de pagar contribuciones y existe una contracepción y en esa contracepción que se va a tramitar en ley, tú puedes terminar con una legislación bastante, no voy a decir decente, pero que en verdad no es catastrófica, no es tan terrible, se puede compensar. Así que, pero sin embargo, sí debo hacer notar que para que esta norma resulte no ser tan problemática, requiere en realidad que las excepciones a la norma sean tan grandes que si antes la contribución la pagaba el 30% del país, ahora las pague, no sé, solo el 20%. Entonces al final igual va a ir un poco contra el espíritu de la norma original. Pero la realidad es que esa norma no es el desastre que la pintan porque hay que ver cuáles son las contraexcepciones a la norma. La norma que sí ya es un completo desastre, ¿eh? Y esto es como es otra norma, que es la norma que permite que gastos objetivamente necesarios para la vida, para el cuidado, para el desarrollo de las personas, su familia, se consideren deducibles. Gastos objetivamente necesarios para la vida o para el cuidado, desarrollo de la persona o su familia se consideren deducibles a la hora de pagar impuestos. ¿Qué carajo significa esto? ¿Significa que ahora la señora Juanita, cuando vaya a comprar pan, va a descontar el IVA? Si es eso, esta enmienda sería bastante progresiva. Significa que ahora los ingresos medios o altos no van a poder descontar del impuesto a la ley de la renta el pago de colegios particulares, en cuyo caso la norma sería considerablemente regresiva. Pero esta norma es excesivamente amplia porque no queda claro cómo debe interpretarse. Entonces, ¿qué genera esta norma? Esta norma genera dos cosas. Primero, una incertidumbre brutal.
porque no sabemos cómo va a quedar el régimen, no tenemos idea de cómo va a quedar el régimen tributario después de que se apruebe esta constitución y además esto amenaza con desfinanciar severamente el Estado. Y a mí lo que me preocupa particularmente de esta norma es que esta norma va a terminar con aún menos pago de impuesto a la renta y va a ponerle más carga al IVA de financiar al Estado. O sea, ya vivimos en un país donde el IVA desproporcionadamente financia el Estado y como saben, debiésemos saber todos, el IVA lo pagan principalmente los pobres, puede que el IVA tenga aún más importancia. En la práctica, lo que hace esta norma es permitirle a los jueces diseñar la política tributaria porque los jueces van a poder decidir si lo que se va a hacer es permitir a los sectores pobres descontar el IVA o permitir a la clase media alta descontar, qué sé yo, su, sus clases de yoga, porque necesitan sus clases de yoga, weón, para su desarrollo personal, qué sé yo. Y en realidad, ¿tiene sentido que jueces expertos en derecho constitucional diseñen la política tributaria? No, eso es un desastre. La política tributaria tienen que diseñarla economistas. O sea, los jueces a duras penas logran implementar el derecho en la área en que supuestamente saben y ahora les vamos a pasar la potestad de diseñar la política tributaria. Estimada audiencia, esta norma es francamente desastrosa y me llama la atención que no se hable más de ella. Yo creo que la razón por la cual no se habla más de ella es porque el bando del en contra teme que la gente vea esta norma y diga, ah, yo no voy a tener que pagar más impuestos. Y la gente, ya, pero esta norma es muy, muy mala. Esa es la verdad. Y finalmente quiero hablar del libertinaje educacional que tiene dos patitas. Dos patitas. La primera es la supuesta objeción, la famosa objeción de conciencia. Quiero decir en este video que la verdad es que se ha exagerado lo problemática de la norma de objeción de conciencia. Yo discrepo las visiones más pesimistas porque eliminaron la objeción de conciencia institucional. Pero lo que sí sigue vigente es para el caso de la educación en particular. Los establecimientos educacionales básicamente pueden hacer y deshacer, pueden tranquilamente echar a una alumna embarazada, pueden tranquilamente prohibirle la entrada a un niño, qué sé yo, que sus padres no están casados por la iglesia. Esto da rienda suelta para la discriminación de establecimientos educacionales. Esa es la verdad. Ahora, acá también en pos de la honestidad intelectual, debo decir que esta norma del artículo 16, numeral 13, debe conciliarse con la norma del artículo 24 que establece el principio de no discriminación arbitraria. ¿Qué es el principio de no discriminación arbitraria? Significa que tú puedes discriminar, pero cuando hayan razones fundamentadas para hacerlo. Entonces voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la PUC, la Universidad Católica, ¿puede discriminar quién entra a su carrera o no según puntaje de la PSU? Sí, se puede. Se discrimina a los que tienen menos puntaje PSU en favor de los que tienen más. Pero esa discriminación no es arbitraria, es una discriminación razonable. ¿Puede la Pontificia Universidad Católica discriminar en base a religión y decir, no, ahora yo solamente quiero alumnos católicos? No, no puede. De partida está recibiendo financiamiento del Estado. Puede hacer, qué sé yo, un teológico, que de hecho lo hace, pero no puede la Universidad Católica decir ya, solamente se admiten alumnos que que hayan hecho la confirmación. No se puede, es una discriminación arbitraria, estás discriminando a alguien en base a su religión. Ahora, por supuesto, si tú, un convento, puede discriminar a personas que no son católicas, por supuesto que sí, porque de hecho la idea de un convento es que solamente estén personas de ese credo religioso en el convento. Entonces, esta es la idea de la discriminación arbitraria, pero esto no está regulado de manera extremadamente escueto en la constitución que vamos a votar en diciembre. Solamente habla principio de no discriminación arbitraria y ya está, no lo desarrolla. En cambio, la libertad de conciencia de los establecimientos educacionales, weón, puta, tintas y tintas dedicados a aquello. Entonces, la realidad es que a mí me parece muy evidente que la libertad del colegio va a tener supremacía sobre el principio de no discriminación arbitraria.
Y eso es una realidad, háganse cargo de lo que escribieron. Y esta norma, así que yo encuentro que no puede ser más mala. Esta idea de autorizar que los padres puedan enseñarle por sí mismos a sus hijos, pero weón, ¿cómo hacen eso, weón? Si lo que tenemos es una crisis de ausentismo escolar. Tenemos una crisis de ausentismo escolar. Decenas de miles de niños están dejando de ir al colegio. ¿Y qué es lo que hace esta constitución? Arregla ese problema. No, de hecho, lo autoriza. Ya, bueno, no manden a su hijo al colegio. Chao. Ahora, lo que me van a decir ustedes, pero al final del año igual hay que hacer exámenes libres. Sí, bueno, anda a regular esa weá. Ahora no, porque antes, ahora por lo menos en teoría, tú estás obligado a mandar a tu hijo al colegio, pero ahora abiertamente no los va a autorizar. Entonces, ¿y quién va a fiscalizar que efectivamente esté ocurriendo homeschooling? Entonces tú puedes tener barrios enteros donde los niños no van al colegio y ¿qué va a haber, weón? Puta, un asistente social asegurándose, weón, de que los niños estén aprendiendo castellano casa por casa. Francamente, ridículo. Esta norma es muy, muy mala, weón. Así que no sé si esta norma puede incluso ser peor que la norma anterior, la que estaba criticando de las exenciones tributarias, porque por último, la weá de las exenciones tributarias, si tenéis jueces criteriosos, ya ahí la pueden ir arreglando. El problema es que no creo que hayan jueces tan criteriosos, pero ya, ok, existe esa posibilidad teórica. Acá no, simplemente la Constitución permite que que los niños no vayan al colegio, me parece francamente ridículo. Eso me parece que es un libertinaje, no corresponde, no tiene relación con la situación en la que está la sociedad chilena. Y claramente lo que hace Republicano es hacerle un guiño como, weón, a tres evangélicos, weón, en una ciudad random de Chile, pero esto no tiene sentido. Y finalmente, esto no es tan terrible, aunque igual lo encuentro problemático, pero está dentro del marco de, lo- de los problemas que genera esta constitución en materia educacional, que es que ahora solamente el 50% del currículum va a ser obligatorio para los colegios y el otro 50% hagan lo que ustedes quieren. A ver, ¿qué es lo que hace esto? No creo que lo haga en la práctica, por eso no me parece tan terrible, pero sí genera el riesgo de que lo que estemos haciendo es institucionalizando las cámaras de eco. Entonces los papás conservadores van a meter a su hijo en colegio conservador, y los papás progresistas van a meter a su hijo en colegio progresista. Esto ya existe un poco en la élite, ¿no? Pero si tú empiezas a permitir que colegios subvencionados que reciben cuantioso financiamiento del Estado puedan simplemente pasar en la mitad de horas de clase lo que ellos quieren, también se va a generar mayor incentivo para que grupos de poder hagan colegios para poder simplemente ideologizar a los cabros chicos, pues. Así que no sé. Bueno, a mí me parece que en educación el proyecto de republicano me parece, no, francamente espantoso y lamento que Chile Amos le haya puesto +1 a aquello. Así que eso es. Esas son las tres principales razones que tengo para votar en contra este 17 de diciembre. Tengo más, pero no sé si me da para hacer un video de todas las razones que tengo. Y también hay cosas que yo digo, esta constitución, ya, esto no me parece tan mal. Pero eso, espero que estén bien, espero que les haya gustado. Los invito a suscribirse a mi canal, les invito a dejarlo like, les invito a hacer comentarios que estén bien. Adiós.